buenos días. También hay algunos que están de casa rural. Están llegando y regresando los jóvenes. No sé cuántos se fueron a la casa rural. ¿No se oye? Pues yo tengo el micrófono como siempre, creo. ¿No? No se oye. Se oye mal. Están los técnicos como el día. ¿Va mejorando esto? ¿Sigo hablando? Pienso estar casi una hora hablando. Bueno, decía que la semana pasada, y previendo que pueda, siempre tenemos como una espada de Damocles pendiendo sobre nuestras cabezas, con amenazas de problemas económicos, amenazas de crisis. Esa palabra solamente por sí sola ya como que trae terror en el corazón del hombre. Y pienso que cuando el hombre, y hablo del ser humano, y específicamente también el hombre como varón, cuando en Génesis, en el capítulo 3, escucha estas palabras que vamos a leer, algo profundo ocurrió en su corazón y que trasladó a toda la humanidad. Después de que pecaron, el versículo 17 del capítulo 3, Dios le dice al hombre: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Seguramente al oír esas palabras su reacción fue de terror. Hasta ese momento no había conocido ninguna dificultad. La tierra era generosa, la tierra producía no por sí sola, porque recuerda que al hombre se le encargó trabajar la tierra, porque según acabamos de leer, lo único que se añadió fue la fatiga, el sudor, el cansancio por trabajar la tierra, pero no se añadió el trabajo de la tierra, como algunas teologías equivocadas piensan, sino que el espanto llegó a su corazón porque a partir de ese momento la preocupación y el afán por las cosas materiales empezó a aparecer en el horizonte, cosa que nunca antes había ocurrido. Y a partir de ese momento la pugna y la lucha por las cosas materiales comenzó. Y comenzó, por tanto, el ser humano a robarse entre ellos, a matarse incluso entre ellos. Evidentemente la causa de la primera muerte que está en el capítulo siguiente. Si la examinamos bien, podríamos también sacar como que parte de la razón por la cual Caín mató a Abel era una cuestión material, porque dice que la envidia llenó su corazón. Y la envidia también viene por las cosas santas, por así decirlo. Si yo veo a lo mejor que hay una congregación que le va bien y la nuestra no va tan bien, puedo sentir envidia. Y en otros ámbitos puedo sentir envidia, pero la envidia más corrosiva y más dañina es la que se produce cuando estamos hablando de cosas materiales.
Por eso el Señor dice que no codiciemos nada material. Cuando da los mandamientos, dice: no codiciarás nada de tu prójimo, ni su casa, ni su mujer, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Porque el tema económico, el tema de lo material, Dios sabía que iba a preocupar tanto a nosotros, a los seres humanos, que por eso lo dedicó mucho tiempo a instruirnos en esa materia a través de su palabra. Porque sabía perfectamente que sería causa de todos los males. ¿Recuerdas? La semana pasada lo mencionamos, ese versículo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice: el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y por las cuestiones materiales se traiciona a los seres más queridos. Yo recuerdo una vez que, aunque ya era mayor y ya tenía alguna experiencia en la vida, por así decirlo, pero cuando murió mi abuela, se reunieron todos sus hijos en casa de mi madre, porque es donde estaba mi abuela cuando murió, y sus hermanos, que hasta ese momento se habían llevado bien, con todos los problemas y dificultades que en toda convivencia se pueden presentar, eso es evidente. Pero hasta ese momento yo recuerdo que teníamos una cierta armonía en la familia y nos visitábamos y nos veíamos de vez en cuando, en algunas oportunidades. Pero fue a partir de ese día que, recuerdo ahí detrás de una cortina que separaba una habitación, se metieron los hermanos, los hijos de mi abuela, entre ellos mi madre, y empezaron a discutir. Y discutían por cosas materiales, pero absurdas, porque mis abuelos nunca tuvieron nada. Y mi abuelo había muerto ya hacía tiempo, mi abuela pues estaba recogida en casa de mi madre, o sea, no tenía nada. Eran cosas simbólicas, que si un despertador antiguo, que recuerdo una mano de almiret, un azucarero con la tapa que era lo de levantar la tapa, era un gallo. Allí no había otras cosas. Bueno, quizá los uniformes de gala de mi abuelo, que fue guardia civil, ¿no? Y eran muy bonitos, de aquellos entorchados y bien bonitos. Pero nada, en definitiva. Pero a partir de ese día se rompió la relación entre ellos. Ya nos fuimos distanciando, yo fui notando esa distancia. Bueno, literalmente dejaron de hablarse durante todos los años del resto de su vida. De los 5 que eran, ya solo queda uno, que es el famoso tío Paco. Todos los demás han ido muriendo, y han ido muriendo enfrentados los unos con los otros. Fijaos si es importante entonces las cuestiones materiales, que se les olvidó todo lo que habían vivido, las experiencias además muy profundas, de esas que marcan el corazón, porque todos eran hijos de la guerra y de la posguerra, de la que hubo en España, y tuvieron que pasar muchas vicisitudes juntos y muchas aventuras, y todo era juntos, y yo sé que se amaban, se querían entrañablemente, pero por 4 palos, 4 trapos, 4 porquerías, perdieron su relación. Fijaos si es importante lo material. Ya cuando hablamos, si hubiera sido una fortuna, yo digo, de allí quedamos vivos alguno, porque se hubieran matado entre ellos. Por eso digo que se traiciona, se engaña, se miente, se roba, se mata, por
las cuestiones materiales. Por eso considero que dedicar tiempo para aprender de los principios que la Biblia nos enseña para manejarnos en este sentido, para manejarnos en cuanto a lo material, ya que, como acabamos de leer, perdimos aquellos privilegios. Hoy la tierra nos sigue produciendo cardos y espinos. Hoy la tierra está llena de maldición, porque por causa del hombre, del varón, fue maldita la tierra, y tenemos ese problema. Ahora bien, lo material puede convertirse en nuestro mayor enemigo, porque no solamente estoy hablando a nivel personal o a nivel de relaciones cercanas, es que por dinero, es que por las cuestiones materiales se han hecho guerras, y guerras donde han muerto millones de personas. Y si tú miras cuál es el objetivo de esas guerras, era por alcanzar más riqueza, por quedarse con la riqueza del vecino, con todo lo que él tenía, acapararlo. Era por el oro. Los reyes que se hacían traer los tesoros, ¿verdad? Porque siempre el amor al dinero es la raíz de todos los males. Todos. Por eso hablamos de que la primera cosa que Dios nos dice para proteger nuestro corazón en primer lugar, para proteger nuestra alma, para proteger nuestras vidas, lo primero es el diezmo. Dirás, bueno, usted lo dice, pastor, porque le interesa. Bueno, sí, si tú lo quieres pensarlo así, ya está indicando poco de tu mente. Ya te está dejando a un nivel un poquito deficiente en cuanto a forma de pensar. Porque es Dios el que lo dice, como hablamos la semana pasada, es algo que está en la Biblia, es algo que lleva miles de años escrito, esto no se inventó ayer, y es porque es la forma en que una vez fuera de la abundancia, de la inmensa prosperidad económica que había en el huerto del Edén, una vez fuera de él, repito, hay que hacer las cosas de tal manera que ese amor a lo material no se vuelva un enemigo, sino se vuelva un aliado. Para bendecir tu vida, para bendecir la vida de los tuyos, para bendecir tu nación, para bendecir este mundo, en definitiva. Si todos hiciéramos lo correcto. Si los que entraron en esa dinámica, que empezaron a entender por la palabra, porque estudiaban la palabra, cómo manejar las finanzas, cómo hacer sistemas justos de reparto, son las economías que se dispararon y todavía no hay quien las detenga. Y sin embargo, tristemente, los otros países que estábamos en la otra órbita, en otro ámbito, en el cual se espiritualizaban demasiado las cosas, pero la gente vivía esclava, vivían como los animales, y esto te lo puedo decir yo porque en mi juventud todavía yo podía ir a la casa de mis parientes cercanos, parientes de mis abuelos, ahí en Zamora, que no está muy lejos de aquí ahora, y en la casa no tenía baño, pero nada que se le pareciera, porque estaba en otras casas donde, bueno, tal vez hacían una letrina, un agujero. En la casa de mi familia, de la familia de mi abuela concretamente, nada.
Literalmente todas las necesidades fisiológicas se hacían en el patio donde estaban las gallinas, donde estaban el resto de los animales, pero allí, sin ninguna previsión de nada. O sea, eso lo he visto yo. Eso lo he visto yo. O sea, que quiere decir que estábamos en unas condiciones impresentables. Y yo cuando recuerdo también de joven, con 19 años, 20 años, empecé a trabajar y mi segundo destino, el primero fue en Aragón, el segundo destino fue en los Pirineos, en la zona catalana, en Lérida, concretamente en la zona de los Pirineos, que ya estaba muy cerca de Francia. Y yo recuerdo cuando entré en una casa donde desayunábamos, montamos la oficina 20 bajo cero, en algunos días, y veo en aquella casa de piedra rústica, veo un grifo monomando. La primera vez en mi vida que yo veía un grifo monomando, y tenía ya 20 años. ¿Pero por qué había un grifo monomando en aquella casa? Porque venía de Francia. Lo habían comprado en Francia, y en aquel sitio rústico, claro, un sitio amplio, comíamos allí, desayunábamos mucha gente. Aquel grifo, yo me fijé y digo, qué cosa tan bonita. Ahora ya no es problema, pero el retraso y el atraso que produjo en nosotros esa forma de entender la economía, no podemos negarla. Claro, es evidente que nosotros, desde España, se trasladó esa misma forma de pensar, muy atrasada, muy alejada de la Biblia, a toda América Latina, porque la América del Norte, esos otros países que os he dicho, sabes, de los primeros habitantes fueron holandeses, en la figura de los anabaptistas, que hoy se llaman bautistas. Eran cristianos evangélicos, que también les llamamos así, o protestantes, con un conocimiento, con un entendimiento de la Biblia totalmente distinto, que llegaron a ese país y pudieron asentarse, pero luego llegaron británicos y llegaban también de otras nacionalidades, porque ya sabéis que allí en el América del Norte es un conglomerado de gente, pero generalmente gente del ámbito protestante, del ámbito que conocía perfectamente y a cabalidad lo que dice la Biblia sobre la economía. Y la diferencia tampoco tengo por qué explicarla, porque salta a la vista, porque la forma de entender y la forma de manejarse, porque no solamente es entenderlo, hay que hacerlo, es totalmente diferente. Entonces, fíjate que está llegando y ha llegado el Evangelio con mucha fuerza en Latinoamérica. En España hay apenas unos titubeos, pero espero que Dios en algún momento pueda abrir una puerta de lo que llamamos avivamiento, que la gente se convierta de todo corazón, pero solo ha llegado una parte. Y fijaos, cuando se trata de lo económico, resulta que ha caído en manos, y hablo en casi toda Latinoamérica, la iglesia y la predicación del Evangelio en cuanto a la prosperidad ha caído en manos de gente avara, gente que solo piensa en sí mismo, y han establecido una teología que se llama la teología de la prosperidad. Es algo sumamente peligroso, porque ya veis que no trae prosperidad más que para el que la predica. No la trae para el país, no la trae para la nación, como ocurre en la Europa del Norte, en la Europa rica, como ocurre en la América del Norte, la América rica. Algo se está haciendo mal y es evidente, y nosotros tenemos que ponerle remedio a ese asunto. Tenemos que aprender integridad en estos días, porque estuve hace 3 días, 4 en Valencia, y estuve predicando de integridad. Ayer con las parejas estuve predicando de integridad, y tengo que predicar y seguiré predicando de integridad, porque mientras no la haya, no podremos alcanzar ninguna clase de bendición. Olvídate de las bendiciones si no hay integridad. Si sigue habiendo trampa, si sigue pensando, y esto nadie me lo puede negar, porque yo también vengo del trasfondo religioso tradicional, idólatra, y decían que el trabajo fue una maldición, y el trabajo no fue ninguna maldición. Ya trabajaba Adán y Eva en el huerto del Edén.
Lo que vino como maldición es la lucha, es la fatiga, es el cansancio y es el aprender a hacer las cosas correctamente para que la tierra pudiera seguir dándonos el beneficio, pudiera seguir dándonos lo que necesitábamos y aún más. Pero claro, si en el concepto básico tú crees que trabajar es una maldición, entonces cambia totalmente tu forma, tu punto de vista. Y por eso la inmensa mayoría de la gente, y lo tengo que decir con vergüenza, la inmensa mayoría de la gente en este país solo piensa en ser funcionario, solo piensa en vivir del Estado. Y el sueño de la mayoría de los españoles es conseguir un puesto en algún ministerio. Esto es así, y eso es triste, es lamentable, es vergonzoso. Sin embargo, en los otros países que me dan una sana envidia, he hablado de la envidia y no debería darme, ¿verdad? Pero sí tengo esa cosa por dentro, que allí no piensan en ser funcionarios y tener ellos un buen sueldo para trabajar lo menos posible porque saben que no pasa nada. Por eso quieren ser funcionarios. Sin embargo, allí son emprendedores. Y claro, ¿sabes? En España también sabíamos hacer coches. Y de hecho, uno de los mejores coches, automóviles que había cuando estaba comenzando este boom de la industria automovilística, se hizo en España. Era un coche extraordinario. Se llamaba, uno de los modelos buenísimos que había, a nivel del Rolls Royce, se llamaba Hispano-Suiza. No sé si tú, Luis, te acuerdas de esos coches. Lujo, calidad. ¿Dónde está esa marca hoy? ¿O dónde está la marca Pegaso, que también hizo un buen coche? Pero, ¿qué ocurre? Como nosotros no tenemos esa mentalidad, lo mismo hicieron los alemanes. A lo mejor hasta lo copiaron. Pero fíjate dónde están. Es la diferencia que hay en nuestra mente, que tenemos en nuestro corazón, cómo estamos tratando con las cosas materiales. Cuando tú lees la Biblia, aprendes que no puedes amar las riquezas, que no puedes vivir para ellas, que no puedes, además, muchas veces lo que queremos son atajos. ¿Dónde es el mayor número de narcotraficantes? No digo que no lo haya en otros países. ¿Dónde hay más narcotraficantes? ¿No es entre nuestro entorno? ¿No es en el entorno latino? Porque la avaricia, la codicia, quiero más y quiero tener, pero nunca llegarán a nada. Es que no se llega a nada. Porque ese no es el camino. Por ahí no hay bendición. Tenemos que aprender a trabajar, tenemos que aprender a administrar correctamente. Por eso, perdonadme que sea pesado en enseñar administración. Pero no es nada malo que aprendamos estos principios sanos, estos principios claves, estos principios elementales que nos pueden sacar de esta rueda de maldición en la cual entró la tierra, pero que ya hemos visto que algunos pueden salir. ¿Queremos salir? ¿Sí? Pues entonces hay que hacer las cosas como dice la Biblia. Y la Biblia dice que indefectiblemente diezmarás. Es un mandato de Dios. La Biblia también dice, Jesucristo, ¿recuerdas?, que dijo que había que hacer esto sin dejar de hacer aquello. Había que diezmar con exactitud y precisión. Y hay que hacerlo. Y punto. Y aquí no puedo darte ninguna concesión. No, si quieres, si lo sientes en tu corazón, nunca vas a sentir eso. La integridad consiste en que yo tengo que hacer las cosas porque hay que hacerlas. No porque sienta hacerlas. Porque yo hay algunos domingos que no sentiría venir para nada. Me gustaría más bien irme al campo. Ir a ver el paisaje. Pero yo no vivo por lo que siento, yo vivo por lo que tengo que hacer. ¿Ves la diferencia de la mentalidad? Eso es integridad. Porque la integridad no es una idea, no es un pensamiento, no es un dicho, es un hecho. Se demuestra con los hechos.
Y por eso, al no ser íntegros en nuestras finanzas, no estamos siendo íntegros en el mayor problema que tiene el hombre, porque recuerda, es raíz de todos los males. Recuerda que a partir de ese momento y por causa de la cuestión material se produjo el primer crimen de la historia. Y de ahí para adelante hay millones y millones y millones de personas que han muerto por causa de la codicia, de la avaricia, de un reyezuelo por ahí, de un conde, de un duque, de un marqués. Millones y millones de personas. Fijaos, vi un reportaje un día que me indignó de una manera extraordinaria, porque todos hemos conocido, yo he estudiado la Primera Guerra Mundial, lo que pasó, las consecuencias, pero en ese documental está documentado, valga la redundancia, por qué empezó esa guerra. Y cuando yo me enteré que los que comenzaron esa guerra eran primos, reyezuelos primos, el de Rusia, el de Alemania, el de Inglaterra, eran primos y que empezaron eso como un juego entre ellos, y digo, Dios mío, el infierno se queda corto, porque murieron tantas personas, causó tanto quebranto, que digo, no hay infierno suficiente para esos 3 o 4 reyezuelos. Pero la provocaron. La provocaron. ¿Por qué? Por codicia, por avaricia. Aún así, todavía tenemos la oportunidad de aprender y al menos en nuestra pequeña parcela, y aunque no lo creas, puede influenciar mucho, porque cuando habla el apóstol Santiago de la lengua, dice, entre otras cosas, hablando de la lengua, pero también podíamos hablarlo de esto, que una pequeña llama puede producir un gran incendio. Así que si nosotros hacemos las cosas bien y aprendemos a hacer las cosas bien, no solamente aprender cómo ser salvos es lo fundamental, evidentemente. Se puede entrar en el cielo pobre, arruinado, se puede entrar sin una pierna, sin un ojo, sin un brazo, pero entrar. Pero hay algo más que eso. Es entrar y además estar en el lugar donde Dios quiera que estés, pero también tú te ganas. Nosotros nos ganamos y hacemos todo lo posible por estar allí. Y sabemos muy bien que, yo te lo aseguro, esto te lo firmo donde quieras, y tendremos que esperar a estar en el cielo. Alguien que no diezma no tendrá nada en el cielo, nada, será un súbdito de cuarta. Porque ha desobedecido una orden directa de Dios, recuerda Deuteronomio 14:22, indefectiblemente diezmarás. Y si lo dice Dios, sabes, somos tan atrevidos que escuchaba en estos días a Jacobo, el de la caja roja, cuando lo llevamos a Israel, estaba en el lugar que él quería estar, que era en el Getsemaní, y su predicación fue muy buena. Comenzó diciendo que las estrellas, los planetas, las galaxias, todo eso obedece a Dios. Los ángeles obedecen a Dios menos ese grupo que no obedeció y fueron expulsados. Todo lo creado obedece a Dios. Las semillas, cuando tú las plantas en la tierra, obedecen a Dios, al diseño que Dios hizo. Y si es una semilla de árbol de manzano, saldrá un manzano. Si es una semilla de una parra, saldrá una parra. Pero los únicos que no obedecemos a Dios, sino que le retamos constantemente, somos los seres humanos. Fíjate, y Dios nos lo permite. Pero también Dios da la oportunidad durante toda nuestra vida de aprender a hacer las cosas. Ahora, si tú no aprendes, no podrás reclamar nada. Pero si tú aprendes, entonces dirá el Señor unas palabras que te las voy a repetir y repetir y repetir. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuánto será lo que nos aguarda en la vida eterna, cuando hemos sido fieles aquí en lo poco?
Y además dice, entra en el gozo de tu Señor. Para los que no lo saben lo que significa eso, en la rosca. Hay roscas en el cielo y en la tierra también. Fíjate, media rosca ya la conocemos. ¿Recuerdas? Imagínate el trono, con los 3 asientos que hay en el trono, porque hay 3 personas en la Trinidad, por tanto 3 asientos, y 12 por un lado y 12 por otro. Ya tenemos media rosca. Del resto de la rosca depende de nosotros, porque sí hay influencias. El Señor andaba con 12. Se sabe que los más fieles eran 120 y cuando se presentó en el aposento alto y vino el Espíritu Santo había 500. Pero 12, recuerdas, eran los más cercanos. De los 12 sabemos que 3 eran los más próximos y de los 3, 1, el que tenía la confianza del Señor. ¿Es así? No es rosca, es nivel de confianza. Entonces, ¿cómo Dios va a confiarte las riquezas celestiales a alguien que no es capaz de manejar las materiales? Esto es un principio que hablaremos cuando hablemos de mayordomía, que hoy ya estamos hablando de mayordomía, evidentemente, pero quiero que aprendamos la otra parte importante, porque todo en la creación tiene una dualidad. Es curioso. También Satanás lo ha copiado y ha copiado el yin y el yang, etcétera, etcétera. Pero es cierto que hay bien y mal, hay cielo, hay infierno, y hasta nuestro propio diseño tenemos 2 piernas. Siempre todo tiene que estar apoyado sobre una dualidad, de tal manera que los teólogos dicen que cualquier afirmación que haya en la Biblia, si al menos no está contenida en otra parte de la Biblia, no se puede considerar como una doctrina, porque todo tiene que estar apoyado en 2, mínimo. Cuando se iba a acusar a alguien, siempre tenía que haber 2 o más testigos. Hoy mismo, ante esta pequeña desolación que tenemos por las vacaciones, Emma lo dijo, donde haya 2 o más reunidos en mi nombre, porque el 2, así como nosotros, mira, da el equilibrio. Yo puedo estar a la pata coja. Hay gente que está a la pata coja toda la vida, pero el equilibrio, la estabilidad, la seguridad está en 2. Y por tanto hay 2 principios que están funcionando y funcionarán hasta que el Señor venga. Y posiblemente, claro, esto evidentemente nos va a abrir puertas en el cielo, porque recuerda que el diezmo era una parte espiritual. Abría las ventanas de los cielos y por tanto la obediencia a Dios abría también un campo incontrolable para nuestra mente, porque no nos imaginamos, de bendición en la eternidad. Que sí, que el recibir a Cristo es lo básico, es que sin eso no hacemos nada. Todo esto que estoy hablando, si no has recibido a Cristo, te sobra, no te va a valer para nada. Pero estamos hablando de ahora de la vida que tenemos que llevar aquí, y el Señor nos pide que sea una vida sana, santa, de testimonio. No podemos vivir de cualquier manera. No podemos tomar la Biblia y decir, bueno, yo tomo lo que me parece y lo que no me parece. Como cuando hablamos de las promesas que encuentras en el Antiguo Testamento, que son referentes a Israel, solo a Israel. Pero cuando es algo bueno, qué bien nos lo apropiamos. Pero cuando es algo malo, dicen, no, eso es de los judíos. Pues lo bueno y lo malo es de los judíos. Y también tuyo, pero todo, no solamente algunas partes. De tal manera que hoy, y además brevemente, no quiero emplear mucho tiempo porque no hace falta mucho tiempo, quiero hablar de la otra gran pata, vamos a llamarle pierna de apoyo, que va a lograr que nuestras vidas puedan lanzarse, puedan llegar a un punto de bendición muy grande. Inexcusablemente el diezmo, pero ahora voy a hablar de la ofrenda. También le hemos llamado semilla de fe, porque la ofrenda ya es algo voluntario. Lo otro, el diezmo es una exigencia de Dios. Él dice, tienes que diezmar, porque ahí estoy viendo tu corazón, si realmente estás dependiendo de la tierra o estás dependiendo del cielo. Si dejas puerta abierta
para los milagros o la cierras. Pero cuando hablamos de ofrenda, es la parte voluntaria que tú das. Que hemos considerado desde hace mucho tiempo que mínimo tiene que ser igual que el diezmo. Mínimo. Porque la ofrenda o la siembra lo que abre ya no son las ventanas de los cielos, sino abre esa tierra que está llena de maldición por causa del pecado, la abre y la bendice para ti. La bendice para tu vida, la bendice para tu familia. Hablábamos en estos días, antes de ayer, con los pastores de un ministerio que muchas de las enseñanzas que nosotros estamos trayendo vienen de su iglesia. Es una iglesia que por alguna razón todos los cantantes famosos que conocemos van allí. Todos están en esa iglesia, por algo es. Y una de las razones por las que esa iglesia le va muy bien es porque tienen una amplísima generosidad. Invierten cantidades que no nos podemos imaginar nosotros dentro de nuestro entorno, en misiones, en bendecir a Israel, en cosas que, claro, cuando vuelve la bendición, los sobrepasa. Porque, por un lado, saben muy bien abrir las ventanas de los cielos, pero también han aprendido muy bien a labrar los surcos de la tierra. El principio de la siembra es algo que va a funcionar siempre, porque, fijaos, constituye una promesa de Dios. En Génesis, en el capítulo 8, después de que había pasado todas las cosas y ya el Señor habla a Noé, en la nueva etapa, o sea, en la que estamos, porque antes de Noé, antes del diluvio, las cosas eran de una manera muy distinta. Vivían muchos años, siglos vivía la gente, los árboles hoy los encontramos como fósiles, no eran gigantescos, los animales gigantescos, todo aquello desapareció en el diluvio. Y comenzó una nueva etapa, es en la que estamos. Bueno, para esta nueva etapa, le dice el Señor a Noé, Génesis 8:22, mientras la tierra permanezca, y hasta el momento permanece, dice, no cesarán la sementera y la siega, o sea, el sembrar y el recoger. En términos generales, ¿no? Y el frío y el calor, y el verano y el invierno, y el día y la noche. No cesarán mientras la tierra permanezca. Otro principio ya en el Nuevo Testamento, o sea, otra palabra, ¿no? que afirma, porque cuando tú encuentras un respaldo en la Biblia, siempre afirma nuestro corazón. Juan capítulo 12, versículo 24, Juan 12, 24, dice, de cierto os digo que el grano de trigo, si no cae a tierra y muere, dice, queda solo. Será siempre un grano de trigo. No producirá nada, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Como ha tomado el ejemplo del trigo, sabéis muy bien que tú, cuando siembras un grano de trigo, lo que sale es una espiga, que tiene más de un grano de trigo. Pero primero ha habido que sembrarlo. Primero ha habido que entregárselo a la tierra y además, fíjate, y además conociendo a los hombres, lo que a veces produce en nosotros es un proceso de muerte, porque si hubiera algún biólogo aquí nos podría dar una conferencia de cómo funciona cuando tú echas en la tierra una semilla. ¿Por qué sale una plantita verde y luego se convierte en un árbol o eso? Porque primero se muere, se pudre. Cuando tú lanzas la semillita se pudre, literalmente. Ahora, por ejemplo, este año, si Dios no cambia el rumbo, porque seamos tan malos, estamos perfectos, está lloviendo bastante, está nevando bastante y todo eso está empapando la tierra. Ahora los agricultores, si os habéis dado cuenta, a lo mejor no,
pero ahora podéis fijaros, le han dado lo que llaman una vuelta a la tierra. ¿Para qué? Para que, como durante el verano está endurecida por el calor, por la sequedad, al darle esa vuelta a la aran, se abre así simplemente y el agua penetra profundamente, para que cuando llegue el momento, que no falta mucho, empiecen a sembrar. Y al echar la tierra, vuelven otra vez a darle otra vuelta o tapan, la semilla queda ahí debajo, y debajo de la tierra, cuando hace frío, en la tierra hay calorcito, hay una temperatura estable. Entonces eso hace que esa semilla empiece a podrirse, literalmente. Al podrirse, y en esa condición de humedad y de calor, se rompe. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se rompe, la cáscara dura se rompe y empieza a salir esa plantita, una hierbita verde, que luego, cuando se le dan las condiciones y se la cuida y se le trabaja, eso llega a ser pues, o un grano, una espiga de trigo, o un árbol, lo que sea. Pero ese es el proceso. Pero primero hay que sembrarlo. Porque, recuerda, fuimos expulsados de un lugar y ahora la tierra nos será hostil. Espinos y cardos te producirá. Los que tenemos alguna parcelita, un trocito, aunque sea una jardinera, sabéis lo mágico que es, y es diabólico, que la dejas, no la atiendes y empiezan a salir unas hierbas que no sabes de dónde salen, porque la tierra por sí sola produce cosas malas, le llamamos malas hierbas. Ahora, para que te salga algo bueno que tú has sembrado, Dios santo, lo que hay que trabajar ahí, hay que quitar esas malas hierbas, hay que estar pendiente de esto, del abono, de no sé cuánto. Bueno, también hay que tener mucho cuidado lo que hacemos con respecto a esto. Fíjate, uno, tenemos que saber que Dios es la fuente y que va a usar cualquier medio para lograr eso. En Ageo capítulo 2, versículo 8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Yahweh de los ejércitos. Y alguno dirá: hombre, pues ¿por qué no me lo das? Y yo te podría decir, él también, ¿no? ¿Por qué no sabes qué hacer con ello? ¿Por qué no lo sabes administrar? Por eso no te lo da. Precisamente queremos aprender a administrarlo para que nos dé. Pero no olvides nunca que Él es la fuente. Porque a lo mejor tú estás diciendo: no, ya cuando consiga ese trabajo, eso va a ser... No, eso es un medio. Un medio. De los muchos otros que hay. Puede ser un negocio, puede ser... Pero siempre trabajo, recuerda, no hay caminos directos, no hay atajos. Hay que pasar el proceso en el cual Dios te puede y te va a bendecir. Como os dije, hay que sembrar. Fíjate, hay un versículo que muestra además de qué manera funciona espiritualmente cuando hablamos de una siembra, que, repito, es más allá del diezmo. En Lucas 6:38 es un versículo muy conocido, lo hemos nombrado centenares de veces. Dice: dad, porque hay que sembrar, y se os dará, que es lo normal. Ningún agricultor siembra su tierra si no espera recoger. Eso no sería altruismo, sería estupidez. Preparar una tierra, limpiarla de malas hierbas, limpiarla de piedras, sembrar y ya te olvidaste de ello. No, cada uno que siembra, siempre es legítimo que espere recoger. Y dice, ¿de qué manera vamos a recoger? Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Explico. Si tú quieres tener una cosecha abundante de trigo, no puedes sembrar 3 granitos. Eso no da un camión de trigo, no. 3 granitos no dan un camión de trigo. 3 granitos a lo mejor te dan un puñadito. Un puñadito. Escaso, Porque... dice también, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 6, segunda de Timoteo 2:6 dice que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Entendéis ahora por qué expliqué lo de la mentalidad? Porque es que, claro, si tú ya crees que trabajar es una maldición, y que es una desgracia, y que cuando estemos en el cielo nos vamos a estar tocando la barriga
todo el día. Yo no creo que en el cielo estemos tocándonos la barriga todo el día y cantando, y cantaremos, claro, sí hay que cantar, pero todo el día, ¿no? Habrá que hacer algo. Es más, dice que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, pues algo habrá que hacer aquí. Imagínate que por ser fiel te va a tocar ser el gobernador de la Nueva Galicia, porque va a haber otra Galicia a lo mejor. Y tú eres, porque has sido fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondrá y eres el gobernador de Galicia. ¿Qué vas? ¿Estás tocándote las narices? No, hay trabajo. Si el trabajo es bueno, Dios hasta ahora trabaja. ¿No dice eso la Biblia? Pues hay que trabajar. Pero para participar de los frutos. Y Dios nos hará participar de los frutos. En 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6, dice: por esto digo, el que siembra escasamente, o sea, 3 granitos, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Por supuesto que no estoy hablando solo de lo material, no, olvídate de eso, todo. Cualquier ámbito de tu vida siempre va a ser afectado por esa realidad. Fíjate, hoy he pillado en fuera de juego a los músicos porque hoy voy a cumplir el tiempo. O sea, me queda ahí, nada, ya me he pasado 1 minuto y están ahí dormidos, ya podéis venir, ya. Solo me queda un versículo. Solo me queda un versículo. Un versículo que yo me aprendí de memoria, porque me pareció fundamental. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. No está hablando de que alguien me engañe, que también eso fastidia mucho, ¿verdad? Es muy molesto que te engañen. Pero no está hablando de eso, no dice, sé espabilado, listo. Sino dice, no te engañes a ti mismo. No os engañéis, autoengaño. Todo, absolutamente todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que segará. Por eso, cuando hablamos de la siembra, también estoy incluyendo lo económico porque, repito, es el mayor desestabilizante de la paz interior, de la paz mundial. La economía, lo material. Pero es que hay tantas cosas que debemos aprender a sembrar. Muchas. Por ejemplo, si en tu casa, en tu hogar, tienes que cuidar a una persona mayor. El que no tenga la vocación de eso sabe que no es como cuidar a un niño, que da gusto. Pero hazlo sembrando para tu futuro, porque algún día también serás mayor. Y repito, no os engañéis. Perdón, se me olvidó la segunda parte, que es demoledora. Dios no puede ser burlado. O sea, no vamos a engañar a Dios por más listos que seamos, por más mañosos, como dicen, por ejemplo, en Colombia, que seamos. No lo vamos a poder engañar. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso los que han sembrado muerte, muerte han recogido. Pero los que siembran vida, vida recogerán. Los que siembran para las necesidades de los pobres, dice la Biblia claramente, nunca, nunca les faltará una cama donde dormir y un techo que los cubra, ni ropa que les abrigue. Nunca. Porque todo lo que siembres, y especialmente el amor, porque todo esto, si no lo hacemos por amor y con amor, nada vale. Cuando leemos 1 Corintios 13 y vemos que una gente llena de dones, llena de bendiciones, dice, pero si no tengo amor, de nada me sirve.
Y define el amor como algo que no podemos olvidar nunca, porque dice que el amor, el verdadero amor, el amor con el que Dios nos ama, es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no busca lo suyo, no se envanece. El amor siempre está pensando en los demás, y eso es lo que caracteriza a una persona íntegra. Íntegra. Por eso, si tú eres fiel en tu diezmo, porque es un mandato de Dios, pero además tu corazón es agradecido, y cuando hablamos de la ofrenda, hablamos de la siembra, estamos hablando que va a suplir todavía muchas más necesidades, muchas más. Va a suplir lo que mucha gente, porque recuerda, el Señor dijo: los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Porque Él sabía que habría personas que por alguna circunstancia, fuera por decisión propia, que aunque no lo creas, hay gente que es que no quiere hacer nada, entonces ya decidió ser pobre. O porque las circunstancias así se lo han puesto, cosa que también resulta extraño, porque hay muchas personas que cuando les das una oportunidad dentro de esa miseria en la que pueden vivir, ¡pum!, surge. O sea que casi siempre la pobreza tiene una causa en el corazón de la persona. Quiero decir que todo el mundo puede salir de la pobreza. Bueno, yo creo que si conociéramos la Biblia y la practicáramos, sí. Sí. Pero también conozco y sé la realidad que no es así. Que incluso muchas personas que visitan y se asientan en iglesias, cuando se habla de estas cosas, dicen: no, eso no es para mí. Yo voy a seguir teniendo el control y el dominio de mis cosas. A mí nadie me va a enseñar nada, ni ninguna Biblia, ni ningún Dios. Yo sé. Pero, bueno, es así. Pero te invito primero que te pongas de pie para que en este final de esta reunión lo terminemos glorificando a nuestro Señor. Y Él recibe gloria de muchas maneras. Ya sabéis que cada vez que me toca a mí dirigir, y cuando va a predicar Emma u otra persona, y llega el momento del alfolí, digo: ahora es la verdadera adoración. Porque al alfolí no solamente traemos nuestros diezmos, sino también nuestras ofrendas, nuestras cosas consagradas, nuestras primicias, nuestros pactos, nuestros votos, todo lo traemos aquí al alfolí. A veces también en el de atrás, y a veces me lo entregan directamente en la oficina, no hay diferencia, porque el corazón es la diferencia. Pero lo que yo en esta mañana trato de sentar son las bases para que tu vida sea estable, para que lo veas en el tiempo inmediato, en el medio plazo y sobre todo en el largo plazo, y mucho más importante, en la eternidad. Ese sería más allá del largo plazo, porque cuando hablamos de plazos estamos hablando de tiempo, estamos hablando de la tierra, y cuando hablamos de eternidad todo eso se terminó y ya entramos en la dinámica de la eternidad, sin tiempo, sin espacio, en un gozo permanente, porque recuerda, el Señor te dice: entra en el gozo de tu Señor. ¿Quién quiere entrar en ese gozo? Yo creo que todos, ¿no? ¿Sí? Amén. Bueno, pues ya te voy dando las cosas que hay que hacer para estar en ese gozo completo, gozo verdadero, gozo en el cual tal vez te sorprendas cuando estés allí y digas: caramba, si yo hubiera percibido un poquito más en la tierra lo que iba a recibir por mi fidelidad ahí en el cielo, nunca se me hubiera ocurrido hacer nada en contra de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Recuerda, mientras haya cielo y tierra, nunca cesará la dinámica de la siembra. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá. Porque todo esto, nosotros nos basamos en ¿qué? ¿Cuál es nuestra base? Pues mira,